Y ya estamos de vuelta en CNN Chile. Estas son las entrevistas CNN para conversar y poner en la palestra temas súper relevantes y que queremos generen discusión en todas sus casas. Hoy día vamos a hablar de VIH y del libro que tengo en mi mano. Se llama Ser Positivo y el autor es Felipe Ramírez Muñoz. No creo que se me vaya nada del currículum. Periodista, escritor y docente también. Felipe, bienvenido a CNN Chile. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, de nada. Muy importante hablar sobre estos temas, lo decíamos al inicio, Ser Positivo, lo que nadie quiere saber del virus. Una publicación que está recién salida del horno, como se dice en buen chileno, y que habla del VIH de una perspectiva muy humana. Eso es súper relevante, son dos historias, Felipe. Exacto, mira, es un libro que es hijo de la pandemia, se empezó a gestar en el 2020, entonces toda la modalidad que se tuvo que hacer a través de las entrevistas, todo el tema de la realización fue en el tema de pandemia, así que fue harto el trabajo que se hizo, donde Zoom pasó a ser como un amigo fiel en ese sentido, y son historias bien potentes de personas que viven con VIH y cómo se han tenido que reconstruir en la vida después de una notificación como lo que significa ser una persona viviendo con VIH. Claro, ahí lo estamos viendo. Sí, te escucho. Los dolores, el miedo, la incertidumbre y toda esta carga negativa que trae consigo tener VIH, sobre todo cuando estamos hablando de los prejuicios y la discriminación. Que es principalmente eso lo que aborda el libro. Claro que sí, Felipe, ese es un tema súper recurrente de las personas que viven con VIH, están rodeadas de prejuicios, están rodeadas de estigma, hay muchos errores también de conceptos que muchas veces se mal utilizan, eso es súper importante ir aclarándonos, tal vez esta conversación, esta entrevista nos sirva precisamente también para eso, por ejemplo, hacer la diferencia entre una persona que vive con VIH versus el SIDA, si nos pudieses ahí ir clarificando algunos conceptos, porque también son una forma de educar y precisamente de ir rompiendo prejuicios y estigmas. Claro, cuando fui construyendo el libro también fui aprendiendo, o sea, como uno de los pilares que tiene el libro, uno de los 4 pilares que yo considero que tiene que tener un libro para poder entregar esta información, educar, visibilizar, sensibilizar, y además está el tema de la cero discriminación. Y obviamente también el lenguaje tenía que estar acorde, por lo tanto tuve que trabajar mucho con organizaciones para ir viendo el tema del lenguaje, porque no es una persona que el VIH no se contagia, sino que el virus se transmite, entonces ya había que tener un cierto... El lenguaje era distinto, teníamos que hablar de personas viviendo con VIH y teníamos que saber qué era un VIH, qué era el SIDA, o sea, el VIH es una primera etapa, el SIDA ya cuando está como en VIH etapa 3, entonces también había que tener ese error de conceptos que de repente... y que lamentablemente se utiliza de manera negativa cuando se considera una persona viviendo con VIH, le dicen acidoso, entonces ojo, cuidado con... Y que es tan peyorativo también. Los temas, claro, los temas que estamos tratando o cómo estamos cargándonos de un lenguaje negativo cuando estamos refiriéndonos a una persona, o sea, lo que imagínate de tener VIH, toda la carga emocional que puede llevar consigo la persona que tiene, que generalmente que por eso es que las personas como que ocultan su estado serológico o las personas no hablan abiertamente de estos temas porque es un tema tabú para muchas personas. Y porque falta... no le interesa... Sí, te escucho. Bueno, falta educación sexual también, porque muchas veces las personas a raíz de todos estos prejuicios y estos estigmas que existen, incluso ven limitada su propia vida sexual con el temor tal vez de contagiar a otras personas o de transmitir más bien el virus del VIH. Sin embargo, una persona con un buen tratamiento puede llevar una vida completamente normal, incluso en el plano sexual. Felipe, decíamos al inicio de la entrevista, son 12 historias, 12 entrevistas que realizaste durante la pandemia, que tú decías ahí, este libro, esta publicación nace durante ese periodo, pero en esas 12 historias, en todas esas entrevistas que realizaste, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Cuál crees tú, bajo tu trabajo, son las mochilas más pesadas con las que debe cargar una persona que vive con VIH? ¿Qué fue lo que más te impresionó o conmovió? Mira, principalmente todas las historias obviamente tienen la misma columna vertebral, que son todas personas viviendo con VIH, pero ¿sabes qué? Lo que me llamó mucho la atención, el tema de la desinformación que existe a nivel sociedad, a nivel de que de repente los amigos se van distanciando cuando tú le cuentas que eres una persona viviendo con VIH, o también la desinformación que se vive dentro de las mismas familias, porque muchas veces me contaban de que como desconocían la temática, entonces estaban como
anecdóticamente como con el cloro para arriba y para abajo, limpiando el baño, separando lo que eran los cubiertos, claro, separando los cubiertos, marcando el vaso, la taza, porque la gente pensaba de que incluso dándole la mano a la otra persona podían transmitirse el VIH. Entonces, cómo esa carga emocional de manera negativa, cómo ellos han salido adelante con esta mochila pesada de lo mismo que te decía, de estos prejuicios, de esta carga negativa que se lleva a cabo. Entonces, eso es el trabajo que hice, fue como, y que he tratado y querido transmitir en este libro, porque claramente cuando ellos te cuentan una historia cargada de emociones, alegría, tristeza, llanto, entonces transmitir todo eso y plasmarlo en un libro es complejo, y es lo que he tratado de hacer, de que esta misma emocionalidad que me llevó a cabo al conocer las historias de cada uno, es también poder transmitírselo al futuro lector, que también se conmueva y se sensibilice con estas historias que son súper emotivas. Esta etapa de superación que es principalmente, o sea, te caes, pero te tienes que parar sobre la marcha, te tienes que volver a construir y tienes que volver a avanzar. Porque no te puedes quedar en el suelo, o sea, hay que seguir avanzando, la vida continúa, entonces hay que saber decir, ya, tengo esto y démosle para adelante, a lo mejor me van a molestar en la calle, a lo mejor mis amigos van a desaparecer, a lo mejor voy a encontrar a otras personas que me van a apoyar. Muchas veces ese pesar que tú relatas tiene que ver derechamente con el estigma social y con los prejuicios que hay alrededor. Y por eso es súper importante libros como estos, que visibilicen, porque yo tengo la impresión, pese al año en el que estábamos, pese a todos los avances que han habido en un montón de temas, que el tema del VIH está súper invisibilizado todavía a nivel estatal, a nivel de políticas públicas. Por lo tanto, libros como el que tú estás publicando sirven de alguna u otra manera a visibilizar y poder, sin lugar a dudas, hacer un aporte a las personas que tal vez están súper acongojadas por un tema como este. Claro, mira, yo cuando estuve entrevistando a las organizaciones, porque también mi trabajo ha sido también con este trabajo, con el apoyo de las organizaciones para que ellos también me estén orientando respecto de la temática, muchas veces me decían, sabes que estamos al debe con políticas públicas porque no hay educación sexual en los colegios, porque a lo mejor en la televisión abierta no hay spots publicitarios que me hablen de VIH. No sé si tú te recuerdas de algún spot publicitario que quisiera así como alusión al tema del VIH. Muchas veces las personas como que no se acuerdan una, pero que fue como en el 2000 y tanto, 2014, o porque había algo puntual, pero siempre decían, o sea, ¿qué pasa? Cuando vino el tema de la pandemia, todo era COVID, pero tenemos una pandemia que es del año 1984 aproximadamente, que viene, algunos dicen que del Congo, otros que vienen como de Estados Unidos, pero que aquí en Chile también ha afectado a bastantes personas, y bastantes personas fallecieron cuando estaban en ese tiempo, cuando estábamos hablando de SIDA, estamos hablando antes de tener así como una terapia o tener estos tratamientos antirretrovirales. Entonces, el COVID, ¿qué pasó? Eclipsó a las otras pandemias, teniendo en cuenta de que hay dos pandemias que corren de la mano, que una no es menos importante que la otra. Entonces, ese es como de repente fue como el puntapié inicial en una conversación que tuvimos. O sea, ¿qué pasó con el tema del VIH? Llegó el COVID y como que desapareció, o sea... Bueno, y también se hablaba respecto a otras enfermedades, también se hacía un análisis similar. Pero qué bueno que estemos conversando esto, Felipe. Sin lugar a dudas es un tema súper relevante, ponerlo en la palestra, ponerlo en los medios de comunicación, porque ¿para qué estamos con cosas? La mayoría de los jóvenes hoy día inician una vida sexual muy, pero muy temprana, o tal vez antes de lo que pasaba décadas atrás y qué sé yo. Pero muchas veces inician esa vida sexual sin un mayor conocimiento de los riesgos o sin un mayor conocimiento de los métodos de protección. Por eso urge, y es súper importante, la educación sexual. O a veces saben que existen métodos de protección, pero no saben usarlos, y bueno, las consecuencias ya las conocemos. Por lo tanto, es súper importante la educación sexual. Y por otro lado, desprejuiciar el VIH y dejar de asociarlo solamente a la población homosexual, porque además sabemos que en el último tiempo, en los últimos años, ha aumentado de manera considerable la infección en personas heterosexuales. Por lo tanto, desprejuiciar, venga de donde venga, o sea, esto sucede, es una realidad, hay tratamiento y no tenemos que generar estigmas alrededor de esas personas, Felipe. Así que muchas gracias por la conversación. No, claro, y si tú te das cuenta también en la portada del libro grafica eso, o sea, todos los que ustedes ven son 4 caras que tú ves en la portada, que pueden ser 4 personas que son personas viviendo con VIH, donde podemos ver un hombre, podemos ver una persona adulto mayor, una persona afrodescendiente, un hombre, una mujer,
y pueden ser todas personas viviendo con VIH o incluso pueden ser todas personas que no tengan VIH, pero también tienen un virus que puede ser el virus de la desinformación, el virus del prejuicio, que también daña a las personas. Claro que entonces, sí, Felipe. Porque es un virus transversal. El virus transversal no es solamente, como decías tú, para personas LGTBI, sino que también personas heterosexuales también pueden ser personas viviendo con VIH. Entonces hay que tener cuidado, hay que también protegerse. Sabemos que hay muchos jóvenes que están iniciando su etapa sexual muy temprana, donde el uso de preservativos a lo mejor no los considera. Entonces, pero ojo, porque también puede ser tema de VIH, pero también tenemos otras enfermedades. Hay otras enfermedades, que también también pueden ser tan mortales como lo que estamos hablando, un hepatético. Felipe Ramírez Muñoz, te quiero agradecer la conversación, mucho éxito con este libro, Ser Positivo, lo que nadie quiere saber del virus, ahí de este periodista, escritor y docente, también me dijeron que tenía que ser docente. Muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación y espero que lo lean ahí. Muchas gracias. Bueno, el llamado entonces a adquirir este libro, Ser Positivo, y por cierto, a dejar los prejuicios, a vivir con mayor paz. Muchas gracias, que estén bien. Nos vemos.